Un saludo para todos, nos volvemos a encontrar en otra teleconferencia, ya esta vez en el módulo 5 de la diplomatura, para trabajar el tema de evaluación del estado nutricional. Recordamos que la prestación de este servicio es posible gracias a la financiación de la Secretaría de Salud del municipio de Medellín en el marco de la Estrategia Salud con Voz 2017. Como les decía entonces, vamos a ver el tema de evaluación del estado nutricional en la primera infancia e infancia. Tendremos algunas generalidades de lo que es la evaluación del estado nutricional y luego pasaremos a ver cada uno de los indicadores clínicos, bioquímicos, alimentarios y antropométricos. Tenemos entonces que para hacer la evaluación del crecimiento y del estado nutricional debe hacerse de forma integral y correlacionar varios indicadores. No solo vamos a hacer un diagnóstico nutricional, sino que nos va a servir también para descartar problemas secundarios y establecer riesgos de enfermedades a largo plazo de tipo metabólico. Interpretar un solo indicador nos va a llevar solo a clasificar un riesgo, pero analizar varios indicadores va a permitir hacer un diagnóstico diferencial. Tenemos entonces 4 tipos de indicadores de los que vamos a hablar hoy: clínicos, bioquímicos, alimentarios y antropométricos. En los indicadores clínicos encontramos que son de fácil aplicación, pero que requieren experiencia del evaluador. Van a permitir definir cuáles signos clínicos se están observando frente a trastornos nutricionales o alteraciones del crecimiento, pero son de aparición tardía. Esto quiere decir que el hecho de que no contemos o que no estemos observando ese indicador clínico en nuestros niños no quiere decir que no se esté dando un problema de nutrición o crecimiento. Dentro de los indicadores clínicos encontramos aquellos que tienen que ver con la desnutrición, como la emaciación, los edemas, la dermatosis que observamos en el kwashiorkor y otros signos carenciales de micronutrientes. También aquellos que nos están indicando obesidad o síndrome metabólico, como en el caso de la acantosis nigricans. En los indicadores bioquímicos tenemos que son de alto costo y requieren contar con un laboratorio clínico para su realización. Son una ayuda cuando estamos orientando el tratamiento o queremos ver cómo en el seguimiento cómo va el proceso de recuperación nutricional en algún control especial, pero no son tan específicos para el diagnóstico de desnutrición primaria. Por eso no son de los indicadores fundamentales cuando estamos haciendo evaluación nutricional y de crecimiento. Ejemplo de estos indicadores es la hemoglobina, la albúmina, la prealbúmina, los niveles séricos de micronutrientes. En los indicadores alimentarios tenemos 2 herramientas, que es el recordatorio de 24 horas o lo que llamaríamos anamnesis alimentaria y la frecuencia de consumo de alimentos para estimar de algunos alimentos clave cuál es el consumo durante el día de cada persona. También se debe preguntar cuando hacemos indagación de indicadores alimentarios por intolerancias, preferencias y rechazos. Y para efectos de esta evaluación alimentaria de estos indicadores estarían las herramientas que les socializaba en la presentación, en la teleconferencia del módulo 4, que son las preguntas orientadoras por grupos de edad y la lista de chequeo de alimentos clave. Si no tenemos un profesional en nutrición con experticia para evaluar frecuencia de consumo de alimentos y recordatorio de 24 horas, herramientas útiles y básicas pueden ser estas 2, preguntas orientadoras y lista de chequeo de alimentos clave. Pasamos entonces ya a los indicadores antropométricos. Debemos tener en cuenta inicialmente que en una evaluación antropométrica debemos cumplir con el uso de estándares de la OMS
que son los que están normatizados para nuestro país a través de la resolución 2465 de 2016. Venía normatizado anteriormente por la resolución 2121 de 2010. Debemos tener un uso de equipos adecuados. Esta misma resolución 2465 trae las especificaciones de cuáles deben ser los equipos y, y los lineamientos para que cumplan y realizamos unas medidas adecuadas y un evaluador capacitado, no solo un evaluador con experiencia que haya observado cómo se realizan las medidas, sino que esté capacitado para este fin y estandarizado con su certificado para asegurar que conoce la técnica y va a hacer la medición lo más correcto posible. En el uso de equipos también es importante recalcar, y es algo que hemos estado verificando desde la Secretaría de Salud de Medellín, que no solo sean los equipos adecuados según lo que dice la resolución, sino que tengan todos los procesos de mantenimiento y calibración de acuerdo al control metrológico definido por cada institución. Cuando contamos con indicadores antropométricos, partimos de unas medidas corporales que tomamos, en este caso a los niños y las niñas, con las que construimos unos indicadores. Esos valores y esas medidas, esos indicadores, son registrados en unas curvas de referencia poblacional que nos permiten posteriormente comparar cómo va el crecimiento individual del niño o la niña frente a esas referencias poblacionales. Vamos a hacer un énfasis frente al recién nacido en su evaluación antropométrica, y es que la propuesta o el requerimiento con los recién nacidos es medir peso, longitud y perímetro cefálico. Se deben tener estas tres medidas en su evaluación, y en situaciones donde estemos en municipios muy alejados, que no se cuentan con los equipos adecuados, eh, se propone que se tome como una medida opcional el perímetro torácico, si es que no se puede pesar al niño en una pesa bebés, y cuando ese perímetro torácico es inferior a 30 centímetros, es un indicativo de riesgo. En todos los niños y niñas nacidos a término, o sea, con 37 semanas de gestación o más, la evaluación antropométrica debe realizarse con los patrones de referencia de la OMS que se definen en la resolución 2465. Para los prematuros se debe utilizar en la evaluación y en la clasificación de las medidas que tomemos las curvas de Fenton. ¿Hasta cuándo se utilizan? Se utilizan hasta la semana 40. Una vez el bebé ya está en la semana 40, pasamos a evaluarlo por los patrones de la OMS aplicando la edad corregida. Tenemos aquí las curvas de Fenton, están divididas para niñas y para niños y trae la clasificación del peso por semanas de gestación, perímetro cefálico por semanas de gestación y talla para las semanas de gestación. Va clasificando en percentiles y ya vamos a ver cuál es la interpretación que haríamos, por ejemplo, del peso de acuerdo a esa clasificación. Si tenemos un peso ubicado por encima del percentil 90 para la edad gestacional, decimos que es un peso grande para la edad gestacional o macrosomía y se resume con las siglas PG-EG. Si el peso está entre los percentiles 10 y 90 para la edad gestacional, decimos que es un peso adecuado y la sigla es PA-EG. Si el peso se ubica entre el percentil 3 y 10 y no hay ninguna complicación de salud o en el nacimiento del bebé, decimos que tiene un peso bajo para la edad gestacional con las siglas PDEG. Ya si se ubica dentro de estos percentiles 3 y 10 o por debajo del 3 y entre el 3 y 10 además se presenta un Doppler alterado, disminución del líquido amniótico o alteraciones en la prueba de bienestar fetal, decimos que se presentó una restricción del crecimiento intrauterino y se resume con las siglas RC y U. Es importante aclarar esto porque es algo a lo que le estamos apostando desde la evaluación de adherencia que hacemos en las instituciones
por parte de la Secretaría de Salud de Medellín y es un punto que no hemos logrado avanzar significativamente en el cumplimiento y en la adherencia porque seguimos encontrando que en las instituciones no se hace una clasificación de estos recién nacidos prematuros o se hace utilizando otras herramientas que no son las indicadas. Por la guía de práctica clínica del Ministerio de Salud, la recomendación es utilizar las curvas de Fenton y no otras curvas diferentes para los prematuros. Hago esta aclaración porque se sigue presentando la confusión y se está utilizando, por ejemplo, diagramas como el de clasificación por peso y edad gestacional del doctor Jurado García. Este diagrama incluso viene publicado dentro de la IEPI Clínico 2016, pero no puede reemplazar en la evaluación del prematuro a las curvas de Fenton. Igual nos trae alguna relación con las semanas de gestación o la edad gestacional y el peso al nacer, pero miremos que hay gran diferencia frente a las curvas de Fenton. Además, esta solo está clasificando peso y con las curvas de Fenton estamos clasificando peso, perímetro cefálico y longitud. Entonces, siempre lo indicado para los prematuros será el uso de las curvas de Fenton y no, por ejemplo, las del doctor Jurado García. Algo en lo que también hacemos mucho énfasis en nuestras visitas de asistencia técnica y evaluación a las instituciones es que se tomen en cuenta algunos puntos básicos de los que partimos desde el peso al nacer y las semanas de gestación para determinar las acciones al alta. Si los niños nacen con menos de 2.500 gramos, que significa que nació con bajo peso, y son prematuros o son prematuros que nacen de menos de 37 semanas, deberán ser orientados a un plan de seguimiento de alto riesgo dentro de los 3 primeros días posteriores al alta. Eso nos permitirá que el niño reciba oportunamente la atención especial que necesita por su condición especial de salud y nutrición. Si ya de por sí nuestro sistema está colapsado y debemos dar unas altas para estos niños a veces tan tempranas, debemos asegurar que las instituciones que atienden los partos cumplen con su obligación de buscar y tramitar a través de la EPS del niño a la que está adscrito el niño y su madre, la atención en su programa de atención de los niños prematuros o de alto riesgo, según la EPS a la que está afiliado el niño. Ya si tenemos un niño que nace con 2.500 gramos o más y 37 semanas de gestación o más, la orientación es que se indique a la familia, a los papás, que deben buscar y tramitar con su IPS de primer nivel la cita de atención del recién nacido dentro de los 3 primeros días y la cita de crecimiento y desarrollo dentro del primer mes de vida. Esto es importante que se cumpla y lo verificamos en las historias clínicas de los recién nacidos y en la atención del recién nacido en la IPS de primer nivel. Ahora pasamos entonces a lo que nos define la resolución 2465-2016 frente a los puntos de corte para cada uno de los indicadores y la clasificación antropométrica que derivamos de esa ubicación en el punto de corte. Hay indicadores que nos hablan desde lo individual y lo poblacional. El peso talla es un indicador individual y poblacional y cuando el niño se ubica por encima de 3 desviaciones estándar es un niño con obesidad. Si está entre 2 y 3 desviaciones estándar tiene sobrepeso. Entre 1 y 2 desviaciones estándar riesgo de sobrepeso. De -1 a 1 desviación estándar peso adecuado para la talla. Entre -1 y -2 riesgo de desnutrición aguda, de -2 a -3 desnutrición aguda moderada y por debajo de -3 desnutrición aguda severa. Recordemos que estas dos clasificaciones, desnutrición aguda, moderada y severa, son las que nos definen que el niño necesita el tratamiento que se dan los lineamientos en la resolución 5406. Entonces es bien importante que tengamos focalizados en nuestras instituciones los niños que tengan esta clasificación
para proceder con el tratamiento adecuado. En el indicador talla de edad y perímetro cefálico de edad, que también nos dice la resolución que pueden ser individuales para la clasificación individual, pero también para la poblacional, dice que todas las tallas que estén por encima o iguales a menos una desviación estándar son tallas adecuadas para la edad. Si el niño se ubica entre menos 1 y menos 2, tiene riesgo de talla baja, y por debajo de menos 2, talla baja para la edad o retraso en talla. El perímetro cefálico por encima de más 2 nos indica factor de riesgo para el neurodesarrollo, entre menos 2 y más 2 normal, y por debajo de menos 2 también factor de riesgo para el neurodesarrollo. Entonces aquí tenemos que todo lo que esté por debajo de menos 2 o por encima de más 2 nos va a marcar factor de riesgo. El perímetro cefálico nos dice la resolución que se deberá tomar como una medida de protocolo hasta los 3 años del niño, pero que si vamos a evaluar por primera vez a un niño, no lo conocemos, es nuestra primera atención, se deberá seguir tomando hasta los 5 años. Estos son los indicadores que nos dice la resolución deberán ser tenidos en cuenta en las evaluaciones poblacionales solamente, el IMC edad y el peso edad. El IMC edad aplica para los casos de exceso, por eso solo toma entre 1 y 2 desviaciones estándar, riesgo de sobrepeso, entre 2 y 3 desviaciones estándar sobrepeso y mayor de 3 obesidad. En los valores que estén por debajo de más 1, no aplica verificar IMC edad, sino verificar peso talla. En el peso edad ocurre lo contrario, no aplican los casos de exceso, ahí lo que aplica es el IMC edad, pero sí aplica entre menos 1 y 1 para clasificar un peso adecuado para la edad, entre menos 1 y menos 2 riesgo de desnutrición global y por debajo de menos 2 desnutrición global. Estos son entonces hasta aquí los indicadores que aplican para los niños menores de 5 años. Vamos a ver ahora los que aplican para niños, niñas, adolescentes de 5 a 17 años. Para efectos de esta diplomatura, pues entonces hablaríamos hasta los 11 años, que son talla de edad e IMC edad. Este es otro punto que hemos venido fortaleciendo desde la Secretaría de Salud de Medellín con las IPS primarias, porque inicialmente, a eso del 2013, encontrábamos muy recurrente que las instituciones evaluaban a los adolescentes bajo el indicador IMC adulto y no estaban evaluando la talla de edad. Entonces seguimos siendo muy específicos en este punto y reiterativos que los indicadores que aplican para niños y adolescentes entre 5 y 17 años son talla de edad e IMC edad. En talla de edad tenemos que todos los valores que estén mayores o iguales a menos 1 nos indican una talla adecuada para la edad, entre menos 1 y menos 2 riesgo de retraso en talla y por debajo de menos 2 talla baja para la edad o retraso en talla. En el indicador IMC edad tenemos que por encima de más 2 desviaciones estándar indica obesidad, entre 1 y 2 desviaciones estándar sobrepeso, entre menos 1 y 1 desviación estándar IMC adecuado para la edad, entre menos 1 y menos 2 desviaciones estándar riesgo de delgadez y por debajo de menos 2 desviaciones estándar delgadez. Ya para terminar esta parte de indicadores, tenemos en cuenta que otro de los indicadores antropométricos es el perímetro braquial o perímetro del brazo. Es una medida complementaria que incluso se promueve desde la resolución 2465, es usada entre niños entre los 6 y 59 meses de edad y está asociada a riesgo de muerte por desnutrición cuando el valor que encontramos en la medición es menor a 11.5 centímetros. La indicación es que este niño debe recibir las atenciones que se describen en la resolución 5406. En algo que debemos ser muy específicos es que esta medida del perímetro del brazo es una medida de tamizaje inicial, pero no reemplaza la toma de peso y talla.
Puede ser una medida de tamizaje inicial o puede ser una medida complementaria peso y talla, pero no la puede reemplazar. Y es independiente y complementario a la clasificación antropométrica nutricional que hacemos de los niños. Con esto entonces terminamos esta teleconferencia donde queríamos trabajar con ustedes toda la parte de indicadores para la evaluación nutricional. Y los dejo con esta frase que nos invita a que la evaluación del crecimiento y del estado nutricional de los niños sea integral. Agradezco entonces la atención que prestaron en esta teleconferencia. Estamos ya en el módulo 5. Recuerden que los sigo acompañando hasta el módulo 6 y allí tendremos otra conferencia de el tema específico del módulo. Agradecemos entonces su acompañamiento en este espacio.